Compañeros, buenas noches con todos. Que hayan tenido un buen fin de semana, ¿no? Es importante el día de hoy referirnos a un tema que reviste mucha importancia respecto a las ponencias que he estado realizando. Y digo que reviste mucha importancia por cuanto en sí constituye el meollo mismo del derecho penal. Estamos hablando básicamente del principio de legalidad versus los tipos penales abiertos. Es una concepción bastante importante, ¿no? Bastante importante, por lo que el día de hoy he esperado tenerla con la concurrencia de la mayor parte de compañeros a fin de poder ir revisando este tema. Y para comenzar a generar en sí esta ponencia, he de decir que la complicada edad moderna, descrita o abordada básicamente por uno de los tratadistas importantes de esta época, que es Fernando Mantiovi, básicamente determina que se fundamenta en el dinamismo que ha existido, que existe por la multiplicidad y complejidad de los problemas que surgen a cada momento en la actual sociedad en la que nos desarrollamos. Básicamente porque este estaticismo multiplicador de leyes, intervencionismo del sistema legislativo, sea esto por que nos estamos rigiendo a un base autoritario, o ya sea porque el sistema de gobierno mismo se constituye en un elemento paternalista, genera detalles propios de la vida y del trabajo de la gente frente al derecho penal. Y esto hace que el derecho penal haya abandonado la idea iluminista de leyes, o sea, de pocas leyes, de que estas leyes sean sencillas, de que estas leyes sean claras, de que estas leyes sean estables, por la realidad actual, que no es otra cosa sino que muchas leyes complejas en su estructura, confusas e inestables. La inestabilidad se marca y se deja notar en un sistema legislativo variante, cambiante, que motiva reformas continuas. Pero este problema hace que las leyes por sí sean leyes vacías, que no obedecen en sí a la realidad que vive cada sociedad, sino que muchas de las veces son trasplantadas, digamos, para utilizar un término poco jurídico, tratadas de adecuar a un sistema que por el mero hecho de no obedecer esta norma al origen o al nacimiento mismo de esta sociedad, pues lógicamente tiene que irse adaptando dentro de diferentes etapas, y esas diferentes etapas hacen de que lógicamente estas normas se vayan reformando continuamente, y esas reformas las convierten en normas vacías, ya que básicamente no sabemos o no comprendemos el alcance de las mismas, ya que ni bien estamos comenzando a entenderlas, cambian. De la misma forma, se establece básicamente que este panorama definido por Meyer como la esquizofrenia del derecho penal es básicamente la realidad que tenemos actualmente, la realidad que vivimos, quedando el principio de legalidad, aunque digamos que mantiene un equilibrio por la protección de bienes jurídicos. Sin embargo, la misión de evitar la destrucción de ese importante ideal de certeza y seguridad del ordenamiento jurídico penal deviene básicamente en situaciones de garantía. Por ello, el tema que estamos abordando, que abordaremos el día de hoy, se constituye o se coloca en el tintero de los penalistas contemporáneos, ¿sí? Nos estamos refiriendo básicamente a un derecho penal contemporáneo, toda vez que se discute con fuerza, podría decir en los predios de la dogmática jurídica penal, la denominada crisis del principio de legalidad de los delitos y de las penas. ¿Cuál es el enfoque? Entre otros aspectos, para la proliferación en las legislaciones penales sustantivas de tipos penales abiertos, en aras de ajustar, sí, de ajustar el derecho penal a esas nuevas exigencias de la modernidad. No hacerlo o no cumplir este rol implicaría la pérdida de la relevancia social que éste debe tener. Pero ¿cómo lograr que un derecho penal
estable frente a lo acelerado del desarrollo científico-tecnológico, cuyas normas respetan la exigencia del principio de legalidad, se efectivice. No podemos olvidar bajo ningún concepto que cada etapa del desarrollo humano ha impuesto retos al derecho penal que pueden resumirse en las interrogantes siguientes. Por plantear la primera, ¿cómo abordar o prohibir determinados comportamientos humanos teniendo en cuenta las diversas formas en las que los mismos comportamientos pueden manifestarse? Esa es una de las problemáticas que tenemos. Otra, ¿cómo hacer sin que tenga que modificarse la norma constantemente? ¿Cómo hacerlo sin que tenga que modificarse la norma constantemente producto del dinamismo de las relaciones sociales? Ese es otro problema que tendremos que resolver. ¿Cómo garantizar la seguridad y la certidumbre de un tráfico jurídico si nosotros tenemos normas que no están del todo estructuradas y por ende no son absolutamente claras? Sin duda, estas interrogantes se traducen en problemáticas que han tenido que enfrentar o que tiene que enfrentar el actual derecho, el derecho como tal, desde su surgimiento y que en la modernidad tiende a acentuarse. Desde entonces se ha sostenido como criterio de confección de normas jurídicas el respecto al rasgo de abstracción. Esto significa que en las normas se han de regular situaciones abstractas, generalidades que se resumen en grandes conceptos, situaciones de tipo y no casos reales y concretos, porque de lo contrario pecaríamos de un causismo abrumador al que siempre nos hemos sometido por circunstancias o relaciones que provienen específicamente de la dogmática del derecho. En consecuencia, en CDP se crea un concepto sobre la suficiencia de lo abstracto como para poder abarcar en él todos aquellos comportamientos penalmente relevantes con características comunes. Este concepto es conocido por todos nosotros como la figura del tipo o el tipo penal, que coincide con Quirós Peris, ¿no? Cuando manifiesta que se encuentra constituido por el conjunto de características objetivas y subjetivas que configuran la actuación del sujeto, aquella actuación concreta en cuanto a la peligrosidad social y a la antijuricidad de la determinación de acción o omisión. Entendida esta como, o entendido aquello en un sentido amplio, o sea, comprometiendo la conducta, el resultado y el nexo causal entre esa conducta y el resultado. En base a esta concepción podemos tener que tipo es, por tanto, la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal a la que le asigna una determinada pena como consecuencia jurídica. Por el contrario, tipicidad es la cualidad que se atribuye en un comportamiento cuando es subsumible a la etapa penal. En este punto, siempre será importante recordar lo siguiente. Ese elemento de subsunción es una apreciación 100% constitucional. Cuando nosotros cogemos y decimos subsunción, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué entendemos? Quiere decir la adecuación de una conducta a una inconducta social, básicamente. Por esa razón, dentro de esta ponencia se hace ya la diferenciación entre lo que es tipo, que no es otra cosa que el acto de legislación mediante el cual se establece la pena a una inconducta, y la tipicidad, que no es otra cosa sino que esa cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando es ese comportamiento, la conducta, la que se subsume al tipo, ¿sí? Y por esa razón es que nosotros debemos entender al derecho penal como un derecho penal de acto y no de autor, porque lo que se sanciona es la conducta de la persona y no a la persona. Esta es una concepción específica del derecho penal moderno. Visto así, el tipo es el medio para que el ciudadano conozca los límites que han sido previamente impuestos a su libertad de comportamiento en la esfera de derecho penal. Siempre en este punto será importante recordar que el derecho penal no es que se genera por gusto, ¿no? O paciencia, sino que se genera como una necesidad de control social. Es por este motivo que los tipos penales se generan por el requerimiento de la sociedad o por la evolución de la misma. Entonces, entendido esta situación, podemos manifestar que fuera de lo típico nada hay que pueda ser constituido o constitutivo de delito. Por esa razón, el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal establece con certeza, ¿sí?, el ámbito material del derecho penal. Únicamente aquello que esté contemplado dentro de la norma procesal penal, dentro de la norma penal al momento, perdón, se me
se me fue dentro de la norma procesal, porque estamos hablando de un derecho, de un Código Orgánico Integral Penal estructurado en su esencia, pues lógicamente, únicamente lo que se recoja ahí como una conducta prohibida, pues no está permitido. Y se prohíben analogías a efectos de crear nuevos tipos penales que no hayan sido debidamente legislados e incorporados a la norma penal. Para esto no cabe, en la medida de lo posible, formulaciones genéricas, conforme ya se dijo, sino descripciones específicas, pues existe una necesidad de precisar aquello que es prohibido para los efectos penales. Sin embargo, no todo comportamiento subsumible a una figura de delito transgrede las fronteras del derecho penal. Por imperativo del principio de legalidad y de la idea de seguridad y certeza jurídica, solo los comportamientos que, siendo típicos, sean además antijurídicos, pueden dar lugar a una respuesta de esta rama del derecho. Pero aquí vamos nosotros a hacer un análisis un poco más de fondo, porque como hemos escuchado, por imperativo del principio de legalidad, conforme se razonó, la idea de seguridad y certeza jurídica solo lo generan los comportamientos que, siendo típicos, son también antijurídicos. ¿Y por qué razón se dice esto? Pues lógicamente, por cuanto para una persona ser llamada a juicio necesita pues pasar por la etapa de saneamiento. Esta etapa de saneamiento se perfecciona a través de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y ahí un poco ir entendiendo cuál es la función del juez de garantías penales, una función totalmente importante y trascendente dentro del derecho penal, por cuanto él es el que genera esta valoración. Él es el que determina si dentro de la conducta se establece en sí que el acto típico es antijurídico, es decir, determina la existencia del injusto penal. El injusto penal es la suma, ¿no? Que el acto típico necesariamente tendrá que ser antijurídico, porque si es que se valora aquello, pues lógicamente se establece que la conducta es penalmente relevante y por ende es necesario que dicho proceder o dicha acción sea discutido en un juicio a efectos de poder afectar o no la situación jurídica de una persona. Bajo esta perspectiva, la tipicidad es así entendida como ratio conjectu o indicio de antijuricidad del hecho, de forma que todo hecho antijurídico es típico, pero no todo hecho típico es antijurídico. Por ejemplo, el homicidio causado en legítima defensa es sin duda una conducta típica, pero no antijurídica. La antijuricidad deviene entonces a configurar la tipicidad de la conducta humana, agregada además que ésta se encuentre en pugna con el ordenamiento jurídico, al no existir causa alguna que la justifique, porque nosotros también sabemos que dentro del Código Orgánico Integral Penal existen causas de justificación que eliminan esta antijuricidad. Entonces se afirma, lógicamente, que la antijuricidad es a la tipicidad como el humo al fuego, en una situación de comparación llana. Así, derivado de esta relación tipo, tipicidad y antijuricidad, se destaca que el tipo penal tiene una triple ocupación y definámoslo de manera clara para que esto no quepa dudas. En primer lugar, una función seleccionadora de los comportamientos humanos penalmente relevantes, una función de garantía en la medida en que solo los comportamientos subsumibles en él pueden ser considerados delictivos y por tanto sancionados penalmente, una función motivadora general, por cuanto con la descripción de los comportamientos en el tipo penal, el legislador indica a los ciudadanos qué conductas están prohibidas y por tanto espera que no sean cumplidas o no se perfeccionen con la combinación penal correspondiente, que en este caso se subsume al establecimiento de una pena fruto de esta inobservancia social. Pero para garantizar el cumplimiento de dichas funciones legislativas al momento de fabricar el tipo penal y el tribunal al momento de interpretarlo para su aplicación, deben hacerse siempre bajo la observancia del principio de legalidad. ¿Sí? Bajo el principio de legalidad. ¿Pero qué establece este principio de legalidad? Que la única fuente creadora del delito o medida de seguridad es la ley, la que debe ser estricta, certera, estricta y además previa a los hechos que se imputan como constitución del delito. Básicamente nosotros encontramos esta definición del principio de legalidad en todas las legislaciones, absolutamente. Quiere decir que el principio de legalidad se subsume o se perfecciona básicamente cuando la norma se encuentra escrita, es certera, es estricta y además previa al cometimiento del hecho. Si es que no se cumplen, lógicamente, estos elementos, pues lógicamente no podemos hablar de
un perfeccionamiento de este principio de legalidad. Se plantea entonces la doctrina a través de la conocida expresión latina nullio crema, nullio crema, nullio pena sin ley, que ha alcanzado la categoría de aporte jurídico, denominándose además, denominado además en la obra de von Freud como el elemento perfecto. Según este autor, lo más elevado es el principio del derecho penal, básicamente dicho en un enfoque específico de las siguientes funciones. Toda imposición de una pena presume la existencia de una ley penal. Esto es un elemento fundamental, ¿no? Porque si es que recibió una sanción, es porque necesariamente esa conducta estaba prohibida, pero sancionada previa a la ejecución de la conducta. De lo contrario, no podía ser sancionado. Un segundo tema, que la imposición de una pena esté condicionada por la existencia de una acción conminativa a ella. El hecho conminado por una ley está condicionado por la ley legal. Quiere decir, si tú haces esto, la consecuencia será aquella. Sin duda, la vigencia de los principios de legalidad trascendió en la elaboración técnico-dogmática de la teoría del delito. Recordemos siempre que fue Belling quien dedujo del principio de legalidad el fundamental concepto de tipo y la teoría de la tipicidad. Belling. Algunos dicen Robsy, equivocadamente, pero no, fue Belling quien determinó esta situación. De este modo, el tipo aparece como el precipitado técnico del principio nullio crimen, nullio pena sin ley, que como vimos, obliga al legislador a descubrir con claridad y precisión las acciones punibles. Ahora nos referimos en síntesis a estas exigencias. En primer lugar, tenemos la ley previa o lex previ. Exige que para que en un determinado comportamiento se califique de delictivo debe estar descrito como tal en una ley promulgada con anterioridad a la fecha de la comisión del hecho. En consecuencia, este mandato de ley previa tiene luego su efecto en la vigencia temporal del derecho penal, en lo que se traduce como principio de irretroactividad de la ley penal, amén de su excepción de retroactividad, con aquellos casos en los que la nueva ley resulte más favorable al reo. Esta situación merece un análisis un poco más pormenorizado, pero fundamentado ¿en qué? En que muy pocas personas, o digamos, no me voy a referir al ámbito profesional, porque como abogados podemos tener una riqueza en cuanto a la percepción de lectura, en cuanto a la percepción de lo que está escrito, pero lastimosamente no todos tenemos, por ejemplo, una certeza en cuanto a poder interpretar o poder establecer una concepción correcta de lo que estamos leyendo. Muchas de las ocasiones confundimos con la irretroactividad con la ultraactividad de la ley, conforme se establece dentro de este punto. O también la aplicación de la norma más favorable posterior, incluso posterior al haber sido sancionado con el hecho. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos o definimos como acción de ultraactividad. Quiere decir que en sí la disposición puede regresar atrás, a pesar de que por efectos de temporalidad ya no existe, si es que le es más favorable, en este caso, al sistema penal. Un caso específico para no generar confusión podría ser, por ejemplo, inicia la instrucción fiscal por el delito de estafa, ¿sí? Pero se formula cargos con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. La vigencia del Código Orgánico Integral Penal en este caso elimina por efectos de temporalidad al Código Penal. Sin embargo, el Código Penal mantiene una pena o mantenía una pena para el delito de estafa de unos 5 años. Sin embargo, la aclaratoria de la Corte Nacional de Justicia emitida en el 2015 determinó que efectivamente el proceso comienza con la formulación de cargos y es ahí donde se efectivizan los efectos de temporalidad y por ende será aplicable el elemento sustantivo y adjetivo de la norma penal vigente, dejando pues totalmente al lado la norma anterior. En virtud de aquello, en caso de recibir una sentencia, la pena que se le impondrá en este caso es específicamente la pena prevista en el Código Orgánico Integral Penal. Y el Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 5 a 7 años. Bajo esta concepción, si nosotros aplicamos el elemento de ultraactividad, pues básicamente podremos establecer una concepción clara en el sentido de que le sería aplicable la pena más favorable, ya que en este caso la acción se generó cuando, no estoy diciendo el proceso, la acción se generó cuando esta norma estaba vigente y en virtud de aquello, en el sentido más favorable, entenderemos siempre que de acuerdo a la posición de Robert Alexis,
el principio de favorabilidad está por encima del principio de legalidad. Un tema que tal vez el día de hoy lo discutamos ampliamente en el espacio que ustedes deseen, pero es así. El principio de favorabilidad elimina el principio de legalidad, está por encima. Tanto es así que muchas de las ocasiones cuando ya se encuentra sancionada una persona, por ejemplo, por tráfico de drogas, con la ley de sustancias estupefacientes anterior, establecía penas de 8 a 12 años, pero ya estando ellos cumpliendo la pena, se podía aplicar en este caso la norma más favorable por ley venidera, y en este caso el principio de favorabilidad rompía ese elemento de preclusión y podía aplicárseles las nuevas normas por ser más favorables. Por esa razón, tiene la concepción clara de que este principio de favorabilidad está por encima del principio de legalidad. Posteriormente, otro elemento es el ex script. Este es la norma jurídica que describe una conducta como delito y determina su sanción debe consistir en una ley escrita. Ese es uno de los elementos fundamentales. Y esta ley escrita debe estar dictada por cuerpos normativos, legislativos, con las formalidades y los procedimientos señalados para la formación de la constitución política. Este mandato básicamente se traduce en la visión de la escritura como garantía de la materialidad o la existencia de la ley. Para mi criterio se establece como un elemento necesario, por cuanto en derecho penal, por ejemplo, debe estar debidamente escrito, ya que el escrito no puede ser sujeto objeto de interpretación. Es importante también recordar otro de los elementos fundamentales que acarrea este análisis que estamos haciendo, es la lex certa. Este requerimiento plantea que una de las principales características de la ley penal es que el supuesto de hecho de los tipos penales debe encontrarse determinado de modo preciso y claro. Este es otro elemento fundamental, ya que no debe caber duda ni tampoco puede mantener en sí elementos vagos o ambiguos. ¿Sí? Debe ser totalmente clara, pues tiene que ser aplicado en lo estricto de su existencia. Posteriormente tenemos la ley estricta. Esta situación genera la seguridad y la certidumbre en sede penal. No se garantiza con las exigencias comentadas, no basta con que la ley sea previa y escrita para que el ciudadano conozca los límites impuestos a su libertad y comportamiento, sino que simplemente se presume su conocimiento y con la presunción de conocimiento, pues, lógicamente su aplicación. Esto básicamente es el acto introductorio respecto a lo que será pues el análisis ya de los tipos penales posteriores. Necesario que nosotros revisemos este texto en su integridad, toda vez de que lo que nosotros hemos revisado el día de hoy básicamente se constituye en un elemento introductorio, pero este elemento introductorio se fundamenta básicamente en la existencia o en la razón de ser de los tipos penales. Estos tipos penales por su naturaleza sabemos y ahora entendemos que se establece como esa facultad legisladora en sí que tiene el Estado. Esta facultad legisladora nace, como sabemos, de muchas fuentes, ¿no? Como por ejemplo el pedido o el origen propio del pueblo a través de peticiones generadas por sus ciudadanos, iniciativas legislativas propias, pero que en sí lo único que conllevan básicamente es la necesidad de ir modificando o de ir ajustando o reajustando a la sociedad frente a las necesidades que se van generando. Esto es muy positivo cuando los que legislan son personas absolutamente capacitadas, cuyos tipos penales, cuya expedición de normas será totalmente absoluta y clara. Este elemento de absoluto o claro quiere decir que el tipo penal por su naturaleza va a ser completo, va a ser claro, va a ser específico y por ende escrito. Pero ¿qué pasa cuando nuestros legisladores no están en la capacidad de generar leyes correctas? Pues lógicamente tenemos las famosas normas en blanco a las que también pues lógicamente hicimos el análisis y teníamos que referirnos. Normas en blanco, es decir, aquellas que por su naturaleza, por no ser claras, por no ser completas, por no ser estrictamente creadas desde un punto de vista jurídico, no establecen un límite en cuanto al poder punitivo de quien las ejerce. Y eso en un Estado constitucional de derechos es totalmente inaceptable. Ahora, la pregunta que yo formulo a quienes participan de esta ponencia es, ¿estamos nosotros en el Ecuador con leyes en blanco? ¿Tenemos una vigencia del principio de legalidad dentro de la aplicación de los tipos penales? Se abre debate esta situación a efectos de poder discutir. Compañeros, interactúo con ustedes, por favor. Saben, tratemos en lo posible de encender las cámaras para poder nosotros
discutir el asunto. Cualquiera de los intervinientes, por favor, necesito un criterio introductorio al respecto de establecer si básicamente consideramos que el sistema penal ecuatoriano está regido por normas que se sustentan o se fundamentan en un principio de legalidad estricto, o también tenemos la concepción de tener normas en blanco, y estas normas en blanco, por su naturaleza, pueden establecerse como un riesgo o una inseguridad jurídica para quienes de una u otra forma podemos estar inmersos en aquello. En discusión, compañeros, la pregunta, por favor. Licenciada en enfermería, responsable del Comité de Control de Infecciones del Hospital IES Ambato. Licenciada docente. Vamos a preguntar a cualquier... Buenas noches, doctor. Un gusto. Buenas noches. Considero, como había manifestado la vez anterior, que todavía estamos en un país donde todavía está aquí el poder inquisitivo. Lastimosamente vale decir que nuestros muy pocos jueces son los que de verdad se están capacitando continuamente y periódicamente para poder establecer las nuevas tendencias, y más que todo de eso, dentro de las propias leyes que están rigiéndonos actualmente, existen vacíos, existen blancos que todavía no han podido ser subsanados. Es así que poco a poco, durante el transcurso que se ha venido dando dentro de lo que ingresó el Código Orgánico Integral Penal, ha venido haciéndose varias modificaciones y todavía falta por hacer. Otra de esos es la falta de una escuela de verdad que pueda generar, y no solo dentro de la escuela, sino de las universidades. Muy pocas universidades tienen al alcance y poseen profesores con alta capacidad que están día a día innovándose o están a la vanguardia de la educación. Tenemos lamentablemente acá muchos jueces que están todavía con lo anterior, con lo inquisitivo, en donde simplemente ellos ya tienen la razón. No existe de verdad el principio de la legalidad que se pueda decir o mantener, que aquí en nuestro país, el Ecuador, se está fundamentando. Tales son los casos, por ejemplo, tan sonados como los señores ahora que están con tantos millones que se han llevado del país, pero cogen a una persona que está robando una gallina o está cogiendo por una necesidad y le meten 8, 9, 10 años presos, dependiendo de los jueces. Al menos ese es mi criterio que mantengo con respecto a la pregunta que se ha generado y el debate que está. Gracias. Muchísimas gracias. Doctora Cecilia Juela, ¿puede ayudarnos con su ponencia? ¿Qué le parece la pregunta que se generó? ¿Cuál es su criterio? Nosotros tenemos una vigencia de sistema en el sistema penal de normas basadas o fundamentadas en el principio de legalidad, puede también conocerse como normas cerradas o normas abiertas. Mi distinguida doctora Cecilia, ¿nos puede ayudar? Tal vez Daniela Carrión nos ayuda con su criterio. Bueno, doctor, yo participaré. Mi nombre es Lorena Terreros. En cuanto al sistema de legalidad existente y que se espera como un mecanismo óptimo de la justicia, todavía estamos a muchos años luz de que esto se... ¿Por qué? Porque lastimosamente, no sé si me escucha. Sí, totalmente. Doctor. Sí, allá. Lo que pasa es que a veces el audio de mi teléfono no está en buenas condiciones. Como le decía, lastimosamente, aunque tenemos una constitución que es garantista de derechos, que busca proteger y precautelar los derechos humanos de las personas, lastimosamente en el sistema penal, como dijo el compañero, todavía es un sistema penal inquisitivo, donde que realmente los fiscales por cumplir las tareas y poder sacar todas las causas, realmente se sigue tratando como números de las personas sin garantizar los derechos, y muchas veces se generan equivocaciones y no hay una ponderación adecuada de derechos en la aplicación del sistema, ¿sí? Estando así que para temas de, a veces la gente que le encontraron robando un celular puede tener una pena mayor de aquel que, como vemos muchos casos hoy en día por temas de corrupción, han desfalcado, han robado millones. Uno de los casos, como usted puede tener, es un ejemplo interesante que hoy día leía, que la juez y con el tema del fiscal
decidieron absolver y retirar los cargos a Abdallah Bucaram, ¿sí? Entonces, realmente, ahí usted se pregunta cuál es el sistema, cuál es la seguridad jurídica y la legalidad en los actos. Sí, entonces, realmente a mí me parece que tenemos mucho todavía que avanzar, pero eso más allá de depender de las leyes, porque en este momento como leyes y como constitución tenemos una constitución de vanguardia. Creo que los que debemos avanzar son quienes ejercemos el derecho y quienes aplicamos, o quienes apliquen, en este caso los juzgadores y fiscales, tener esa transformación judicial ecuatoriano. Muy importante su ponencia es bastante integral, ¿no? Igual que la del primer compañero. Le felicito por esa posición, ese criterio es bastante enriquecedor para lo que nosotros pretendemos hacer el día de hoy. Por favor, compañeros, ¿alguien más respecto a esta temática puede ayudarnos con algún criterio para continuar con alguna situación en particular? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi doctor, por hacerle una consulta, no sé si está bien poner un ejemplo en este sentido, lo que es una norma o las leyes penales en blanco. Al respecto de la forma, lo que estamos viendo en la actualidad, si bien es cierto, existen sanciones penales por delitos de peculado, como sabemos, a muchos políticos que actualmente están detenidos, están cumpliendo una pena. Pero la situación de cómo recuperar los bienes, lo que presumen que se han llevado o han hecho mal uso del dinero, no saben, no hay el canal para recuperar ese dinero, que eso es lo que convendría a más de la sanción que están cumpliendo, una. Otra también sería, en un caso que estuve leyendo de los señores Bucaram, que actualmente indican que por la ley, por no haberles notificado sobre las órdenes de detención que tenían 72 horas antes, que en el momento que salió las órdenes, tenían que haberles notificado con 72 horas que tenían orden de detención a estas personas, que por eso declaran nulos. ¿Sería ese un ejemplo, doctor? A ver, es muy buena la inquietud porque esto me obliga necesariamente a establecer una conceptualización de lo que es en sí la ley penal en blanco, para poder tener un poco más claro el aspecto. No sé si le interesa a mi distinguido doctor, topamos ese tema breve. Doctor, Perfecto. muy gentil. Esta inquietud nos lleva obligatoriamente a revisar la clasificación de la ley penal en blanco, ¿sí? El concepto primigenio de ley penal en blanco tiene su primera luz en la obra de Belling. Para Belling, estas disposiciones legales encuentran su complemento en la norma de rango inferior. Posteriormente, Meyer, quien distendió el concepto originario que estableció Belling, del cual puede distinguirse leyes penales en blanco propias e impropias. ¿Sí? Esta conceptualización o esta división es necesaria que nosotros sepamos. Cuando nosotros nos referimos a leyes blancas, a leyes en blanco propias, podemos definir aquello como la confianza de complementar el precepto a una instancia legislativa inferior, de inferior jerarquía. Por ejemplo, una disposición reglamentaria, un acto administrativo, una orden política. Vale decir, se restringe el sentido de la ley en blanco a los casos que generan confrontación con los máximos del principio de legalidad. Esa básicamente es la conceptualización. Dice, para nosotros poder tener un análisis de esto, podemos decir que puede tratarse de una ley que por la causística utilizada por el legislador describe el tipo penal sin todas las exigencias normativas derivadas de la máxima de taxatividad, encontrando su complemento en una disposición dictada por otra instancia legislativa. Eso es básicamente la ley en blanco propia. De allí que nuestro catálogo punitivo vigente contempla este recurso legislativo al momento de formular la descripción en abstracto de la conducta. Situación que se observa en algunos casos particulares, como los delitos ambientales, por ejemplo. Los delitos contra la Pachamama. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros nos referimos a las leyes en blanco impropias, este concepto lo maneja Meyer, quien señala que este tipo de leyes vienen a ser todas aquellas que
el complemento se encuentra en normas de rango inferior, leyes penales en blanco en sentido estricto o propias, ¿sí? En la propia ley, en otros lugares de su texto, y por ejemplo, en una ley emanada en la misma instancia legislativa. Desde este punto de vista, encontramos que la concepción propuesta por Meyer hace que prácticamente se confunde el concepto de ley penal en blanco con el de ley penal incompleta. Es así que para que un sector mayoritario de la doctrina acepte esta situación, utilizó esta definición amplia en la cual estableció una remisión de lo que se encuentra en el mismo cuerpo legal, no acarrea limitación de principio de legalidad en el ámbito judicial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si es que dentro de la misma norma legal existe otro precepto que complemente el primero, no significa una ruptura del principio de legalidad porque está dentro del ámbito aceptado de la judicialidad. Empero, puede advertirse que la utilidad doctrinaria de la clasificación de las leyes penales en blanco está encaminada a distinguir los riesgos que aqueja a una u otra categoría y su vinculación con los límites materiales derivados del principio de legalidad. Sería importante también, y voy a dejar como un punto a poder analizar, la técnica de legislación en materia penal, porque si nosotros podemos captar o podemos tener una concepción clara de la técnica que se acepta dentro del artículo 82 y siguientes del Código Orgánico Integral, de la Constitución de la República. ¿Por qué me refiero al 82? Porque esta técnica básicamente tiene que ver con el elemento de protección a la seguridad jurídica. Sí, entonces, muchas gracias, doctor, por esta inquietud que me generó. No sé si es que en el contexto que planteé de las leyes en blanco, propias e impropias, pudo quedar claro un poco el aspecto, ¿no? Básicamente lo que usted refirió son sistemas o son temas procesales que se encuentran claramente establecidos, es decir, existe o tenemos una existencia escrita, una existencia certera, clara y precisa. No estaríamos hablando de una norma en blanco en este caso, sino de un error en cuanto a procedimiento. No sé si ahí quedó atendido. Correcto, doctor. Gracias, muy gentil, doctor. Gracias. ¿Alguien más tal vez podamos compartir algún criterio importantísimo como el que el doctor nos refirió hace un momento? Compañeros, por favor, interactuemos. Ustedes saben que mis clases son bastante interactivas porque justo son esas dudas que se generan de parte de ustedes las que nos permite ampliar temas. ¿Sí? Ampliar temas y dejar claros ciertos vacíos y por si acaso las ponencias no llegan a ser lo suficientemente claras o completas. Buenas noches, doctor. Un gusto, mi distinguida doctora. Coménteme. Tenga la gentileza. Lo que pasa que quería saber la diferencia porque yo no entiendo, porque no he estado practicando las leyes en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes penales en blanco, las propias e impropias? Perdóneme, la cámara está medio complicada conmigo. Ella la voy a componer luego. Sí, ya. Por eso no me identifico. Justo acabé de explicar eso. Pero bueno, si es que se necesita nuevamente, puedo hacerlo, ¿no? La ley, o sea, las leyes en blanco propias son aquellas que confían la complementación del precepto a una instancia legislativa de inferior jerarquía, como por ejemplo estamos hablando de una reglamentación, de un acto administrativo, de una orden de policía, etcétera. En cambio, las leyes en blanco impropias, conforme lo define Meyer, ¿no? Son todas aquellas que se complementan que se complementan por normas de rango inferior, leyes penales en blanco en sentido estricto o propias, en leyes, en la propia ley, en otros lugares del texto o en otras leyes emanadas de la misma instancia legislativa. ¿Sí? Eso básicamente es la diferencia que encontramos entre uno y otro tema. No sé si es que por ahí fue suficiente, mi distinguido doctor. Sí, mi doctor, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Doctor, una consulta, a lo mejor vale la pena hacerle esta clase de consultas. Nos manifestaba de que también en el acto administrativo existen también esta clase de leyes en blanco, ya sean propias o impropias. En este caso, no sé si doctor nos podría indicar, bueno, yo tengo una inquietud en base a un acuerdo ministerial. Uh-huh.
No sé si es que de pronto pueda igual hacerles llegar. Hay una disposición, quinta o cuarta, me parece, ¿Ya? en donde dispone un componente de investigación a realizar eh, peritajes, ¿sí? Disponiendo a los peritos a realizar unos informes en los cuales deberán sustentar en base a lo actuado y en audiencia administrativa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan legal está esta disposición en virtud de que en lo penal, en este caso, la fiscalía o la autoridad competente es el ente en organizar y dirigir esta clase de diligencias, ¿sí? En el sentido de que los peritos tienen la potestad para realizar las diferentes investigaciones, peritajes y todas las de ley. Entonces, a lo mejor ahí, mi doctor, no sé si me podría explicar en realidad si existe una ley en blanco o es tomar atribuciones de autoridad que no concierne, en este caso, Ministerio de Gobierno. Muy distinguido doctor, nos estamos refiriendo a un acuerdo ministerial del Ministerio de Gobierno que les faculta a los peritos, perdón, eso no lo entendí. Sí, mi doctor, sí, exactamente. Están disponiendo desde el Ministerio de Gobierno a los peritos que pertenecen en este caso, al Sistema Nacional de Ciencias Forenses, Medicina Legal, a que realicen trámites netamente administrativos para recabar información, para proceder a sancionar a diferentes servidores públicos. Perfecto. A ver, centrémonos algo, ¿no? En primer lugar, la reglamentación para el hecho del funcionamiento del sistema pericial dentro de la función judicial está regulado por el Consejo de la Judicatura. Y digo esto porque tenemos la resolución, no sé si es que se me escapa la mente, 2014 es específicamente, 014, sí. Bueno, no, se me escapa de la mente. Tenemos la resolución del Consejo de la Judicatura respecto al sistema pericial. Tanto es así que la misma Fiscalía General del Estado determinó pues que declinaba o se superponía igual a ese reglamento de manejo de peritos del 2011, ¿no? Es específicamente esta resolución emitida por Galo Chiriboga, si no estoy mal, 2011, 2015 me parece. Dice que la normativa correcta aplicarse y observarse por primigenidad de la ley, es decir, por ser un ente superior y de control, lógicamente es el Consejo de la Judicatura. Si es que nosotros estamos básicamente refiriéndonos a un acuerdo ministerial, estaríamos necesariamente refiriéndonos a un tema de prelación de norma o de ley, al quinto lugar específicamente donde encontramos ordenanzas y acuerdos ministeriales. El acuerdo ministerial básicamente surte efecto dentro del ente institucional, ¿sí? En virtud de aquello, si es que dice que los peritos pueden realizar trámites administrativos tendientes a sancionar a cualquier persona, eso entendería que es dentro de un evento estrictamente administrativo, y que lógicamente ahora el criterio pericial es determinante para la instauración de un sumario administrativo, por ejemplo, y la toma de decisiones en ese ámbito. Eso entendería. Si es que nosotros revisamos y entendemos aquello, no estaríamos hablando de norma en blanco porque existe la potestad interna, ¿no? Dentro del ámbito de la competencia y la institucionalidad del Ministerio de Gobierno. Pero si es que esto rebasaría, por ejemplo, ordenaría o facultaría mayor amplitud en cuanto a la actuación de los peritos, más allá de lo que dice el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, pues lógicamente estaríamos hablando de una inconstitucionalidad por el fondo. Eso sería. ¿Algún compañero, Sí, por favor? exactamente, la resolución es de 2014, mi doctor, es del Consejo de la... Perfecto, me parece que es 40, perdón, sí, 40-2014. Sí, muchas gracias. Me permite, doctor, buenas noches. Claro, mi doctor, siempre un gusto. Dígame, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Sí, muy interesante lo que
en su ponencia ha expuesto esta noche. Yo quisiera una reflexión nada más a este respecto. Empezar manifestando que entendería que el principio de legalidad penal constituyen aquellos límites al poder punitivo estatal, ¿no? Dentro del Estado constitucional de justicia y derechos que garantiza la Constitución. Pero lamentablemente, pero de la parte constitucional, teórica, dogmática, yo un poco a la práctica quisiera hacer un breve comparativo, una breve reflexión. Mi estimado doctor y estimados compañeros, yo considero que se rompe este principio en la práctica. ¿Por qué razón? Por cuanto hemos podido ver todos nosotros cómo es que se mediatiza el derecho penal. Es decir, se le vuelve un asunto de carácter mediático con esta vigencia universal de los sistemas informáticos. Háblese de Facebook, háblese de todas estas redes sociales, en donde definitivamente el que está siendo investigado por el tema de Contraloría es delincuente. Y cuando en realidad muchos de ellos han terminado ratificándose en su estado de inocencia. Muchos que han sido detenidos con fines eminentemente investigativos, luego se han defendido, pero ya ante los medios, no antes de que un órgano jurisdiccional determine una responsabilidad, ya han sido culpables. Y es por eso que yo suelo decir, cuando me permiten intervenciones en los medios de comunicación, entrevistas, de vez en cuando, ¿no? Algunos disparates en algunas conferencias que a uno también le invitan, sin ser experto. Yo suelo decir que nosotros también como abogados cometemos errores terribles, doctor, como el siguiente. Opinamos de un proceso sin haberlo revisado. Por ejemplo, a mí me suelen preguntar, ¿qué opina usted del proceso contra los Bucaram? Y yo les contesto, no he estudiado el proceso, porque el médico me da los exámenes que arrojan de sangre, de hemoglobina, no emiten un criterio médico ni mandan las recetas. Y el abogado yo de entender que si no estudió el proceso, mal puede emitir un juicio de valor y mal puede dar una opinión muchas veces tergiversada o equivocada. Por ejemplo, y yo sin ningún sesgo político ni de nada, yo no defiendo a nadie. Se habla, por ejemplo, de que 80.000 millones de dólares están fuera del país y que han robado. Chuta, no me consta y no he leído ningún proceso. Se habla de que ya son responsables los señores Bucaram, que se les conoce sus malas prácticas, desde luego que sí, pero se habla de lo que hacen y de lo que son. Pero yo no he leído el proceso para saber cómo han llevado sus actuaciones y sus inconductas para que sean tipificadas como un delito, por ejemplo. Se habla del señor Glass, inclusive. Yo no he leído ningún proceso del señor Glass y mal podría yo emitir o adelantar un concepto de que, claro que tiene sentencia condenatoria, por supuesto que sí, pero para un análisis jurídico ha de ser interesante, yo supongo, estudiar el proceso, analizar la sentencia, ver las pruebas, fundamentar un concepto y un criterio, porque los jueces tampoco, por más que hayan fallado, están exentos como humanos que son de cometer errores. Y el recurrente o el ciudadano condenado en los tiempos contemporáneos tiene que aplicar también normas supranacionales de la Corte Interamericana, y muy probable la sentencia dictada en el país puede pues llegar a quedar o sin efecto o con sanciones como Estado al no haber respetado adecuadamente el debido proceso, se me ocurre. Entonces yo sí creo, doctor, de que ese principio de legalidad se rompe todos los días. Se mediatiza mucho. Los medios de comunicación hacen un show de lo que ocurre con un determinado proceso, más aún si es con una figura pública. Háblese de un juez, de un fiscal, de un alcalde, de un prefecto, ¿no es cierto? Y en definitiva le convierten al inocente en culpable, pero ese culpable ante los medios luego termina siendo inocente. ¿Cómo frenar? Y con esto termino. ¿Cómo frenar esta mala utilización del conocimiento jurídico penal, el linchamiento penal, diría yo, a través de las redes o a través de los medios, que definitivamente una vez que han hecho pedazos al ser humano, luego exhibe una sentencia de ratificatoria de inocencia, y a nadie le cree, doctor?
ya nunca recupera ese prestigio, esa trayectoria y esa dignidad. Y definitivamente, pues, yo no veo que haya una igualdad en el tratamiento de los procesos. En unos casos, por ejemplo, yo veo que la suspensión condicional les dan. En otros casos que la ley permite, porque no pasa de 5 años, veo que la suspensión condicional no les dan. Entonces estamos hablando de discrecionalidad, pues, doctor. Y estamos rompiendo permanentemente este principio de legalidad, de que todos somos iguales ante la ley. Y el tratamiento penal, civil o cualquiera fuera en materia de derechos humanos debe respetarse en igualdad de condiciones formal y materialmente, pero insisto, en la práctica yo veo con decepción que esto no se cumple. Muchas gracias. Se ha topado un tema muy importante que es el derecho penal subterráneo, el derecho penal de tercera resolución, respecto a la mediatización del derecho penal. El doctor ha hecho un abordaje bastante importante, pero siempre será relevante de parte de quien realiza esta ponencia establecer lo siguiente. La discusión respecto a la influencia, lógicamente, de los medios de comunicación sobre nuestras conductas generalmente ha estado centrada en ciertas preguntas, y esto nosotros debemos tener absolutamente claro. ¿Aquello nos hace más tolerantes a la violencia? Es lo que me pregunto. ¿Nos aleja del mundo real? ¿Influye en nuestros hábitos de consumo, por ejemplo? Sin embargo, existirán aspectos de los que no se discute mucho, sobre los cuales exista poca evidencia. Es el rol que cumplen los medios de comunicación en las agendas legislativas, por ejemplo. Sin duda, los medios de comunicación utilizan su poder para generar estereotipos sobre delitos estereotipados en la legislación penal, pero básicamente para determinar una posición estricta de lo que es el delincuente y su inconveniencia dentro de la ontología de la convivencia social. Eso sí está totalmente claro. Pero con esto se transmiten esos estereotipos a la legislación penal. Es importante preguntarnos eso. ¿Legitiman los medios el castigo que se impone a los delincuentes? Es decir, los excesos de la administración de justicia enfocados de manera positiva por parte de los medios de comunicación legalizan la desproporcionalidad en cuanto a la implementación de las penas por el solo hecho de creerlos delincuentes sin serlo. ¿Se reconocen los mismos derechos a las personas etiquetadas como delincuentes? Es justo lo que decía el doctor, porque ahora ya no tenemos que decir sentenciadas o cuya conducta ha sido sancionada, sino si se les ha etiquetado como delincuentes, porque esa es la nueva terminología moderna, ¿no? Para responder a todas estas preguntas es necesario revisar el papel que los medios ejercen en el medio desarrollado del ser humano, pues. Determinar qué tipo de sentimientos se generan a partir del tratamiento que se le da al tema de inseguridad y cómo ellos influyen en la angustia social que despierta el delito y la delincuencia. Esa es la pregunta que nos debemos generar en sí de fondo. Y en resumen, si te etiqueto a ti como un delincuente, ¿lo eres? Eso es lo que tengo que decir. ¿Alguna ponencia adicional? ¿Alguna situación importante? Muchas gracias, doctor, su criterio muy valioso. Sobre todo porque nos ha hecho topar un tema que, si bien no está en la temática, tampoco es incierto, tampoco es falso, que estamos viviendo un derecho penal de carácter subterráneo de tercera revolución. Eso es un hecho real. Por favor, ¿alguien más que necesite o que pretenda, que quiera realizar algún criterio? Siempre es enriquecedor. Ustedes ven que los criterios de ustedes hacen que en este caso mi persona pueda poner sobre el tapete nuevas situaciones y aclarar en lo posible, porque estoy consciente de que ustedes pueden tener ya conocimiento de ciertos temas que también son de importancia y que no están lógicamente dentro del pensum, pero que son necesarios conocer por información general como abogados. ¿Alguien más, por favor, compañeros, que merezca? Solo pido que repita. Derecho penal subterráneo, ¿qué más era, doctor? De tercera revolución. ¿Sí? Gracias, doctor. Listo, mi doctor. Listo, creo que estamos. Ya creo que el tema no ha sido de tanto interés. Doctor, algo adicional, doctor. Vamos a molestar. Claro. Respecto a lo que usted mencionaba al inicio sobre, ciertamente, el Estado
moderno en el que nos encontramos y el rol del derecho penal, pues, ha ido escalando, ¿no? Y ha tenido que, se puede decir, he leído una parte sobre la expansión del derecho penal a todas las múltiples áreas en las cuales nosotros día a día nos enfrentamos como seres humanos. Y pues esto obviamente ciertamente rompe con el principio de legalidad, porque si encontramos normas que se pueden llamar normas en blanco. El detalle, doctor, es hasta qué punto podría, ¿no?, seguirse manteniendo la tesis de que toda inconducta puede ser sancionada en el ámbito penal, o hasta qué punto también podría inferirse o tratar de buscar alternativas al proceso penal de tal manera, pues, que ciertamente solamente aquellas conductas realmente prácticamente muy graves que llegan a conocimiento del legislador puedan detallarse en un mínimo y ser las conductas las queden totalmente detalladas, como usted decía al principio, y que no se generen este plexo normativo enorme que al final no alcanzamos a conocer. ¿Qué otras alternativas se puede explorar para sancionar conductas? No desde el punto de vista penal, sino desde otra área. ¿Es posible o no es posible? Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí nos abocamos a revisar un tema fundamental que es el efecto de residualidad del derecho penal, ¿no? El derecho de residualidad es un resultado de diversos factores, como la forma y situación de aplicación, la dosis, el grado de infestación respecto a la necesidad de acudir al derecho penal propiamente dicho. Pero de igual manera puede ser concebido este elemento de residualidad como la exigencia establecida por la persona o por el legislador para que antes de acceder a este derecho constitucional, a este derecho penal, sea necesario agotar previamente las instancias de la justicia ordinaria, o de la justicia, ordinaria, lo cual debe básicamente estar establecido dentro del precepto del legislador. Es importantísimo, mi distinguido doctor, abordar este tema por cuanto nosotros siempre debemos entender que el derecho penal es un derecho penal de última ratio. Cuando decimos de última ratio, pues lógicamente es como el último medio que nosotros tenemos a efectos de poder sancionar a la persona. Si es que existen unas normas más asequibles y menos fuertes, pues lógicamente en eso consiste este elemento de residualidad. Debemos siempre evitar llegar al derecho penal porque el derecho penal es la norma sancionadora. Pero también es cierto, mi distinguido doctor, el derecho penal por su naturaleza constituye en sí en un elemento propiamente dicho sancionador al 100%, ¿no? Eso también es imperante nosotros poder apreciar. Y esta situación o este criterio importantísimo que usted maneja me lleva a recordar una situación que escribí dentro del primer libro, básicamente Teorías del Derecho Penal en general, y en el que abordé un tema que es importante y que sí me gustaría el día de hoy recordarlo, si es que les parece bien. Básicamente me referí en aquel momento a la actualización doctrinaria de la legislación penal. Cuando yo hice referencia a este tema, se estableció que el auge del constitucionalismo, ¿no?, en las democracias existentes, establecían pues lineamientos específicos totalmente marcados para el nuevo instrumento jurídico producido no solo por la doctrina, sino también por la jurisprudencia de tribunales constitucionales y penales, nacionales e internacionales, sino también para la jurisprudencia de tribunales locales. Es por eso que se debe entender que el derecho penal no es en sí el que reacciona o el que se ubica como el ente sancionador propiamente dicho, sino que es en sí el ser humano el que ubica su conducta dentro de la acción prohibida. En resumen, el derecho penal no reacciona hacia la persona, sino es la persona quien busca la reacción del derecho penal como el único medio aceptable para corregir la conducta. Lastimosamente, cuando existen excesos en cuanto a la aplicación de este derecho penal,
es cuando se pierde la vigencia o la esencia propia de lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya no pasamos a sancionar nosotros a la persona, ya no pasamos a sancionar la conducta de la persona, sino a la persona propiamente dicha. Y es en sí lo que preocupa, porque se elimina la posibilidad de buscar un medio menos lesivo, más sanatorio, y se da paso exclusivamente a querer meter preso a la persona. Eso. A querer sancionar a la persona. Y justo por eso, mi distinguido doctor, yo en una de las exposiciones que realicé o que he venido realizando decía, pues, estamos en un estado, en un sistema en el que, permítame, lanzo una idea al aire, en el que tenemos un derecho penal que básicamente o como elemento primigenio se dedica a proteger al bien jurídico y no a la víctima, no a la persona. Esa limitación que se da de la víctima directa por sobre la víctima absoluta dentro del sistema penal nos permite tener una conceptualización correcta de lo que es el neoconstitucionalismo en el Ecuador. El neoconstitucionalismo, que se encuentra básicamente expresado en su mayor esplendor en el artículo 11, numeral 4 de la Constitución, porque el artículo 11, numeral 4 de la Constitución básicamente es el elemento que materializa este neoconstitucionalismo, en el que básicamente se determina que la norma no puede estar por sobre el derecho de la persona. Si es que yo limito la posibilidad, por ejemplo, de que sea la víctima directa, es decir, la víctima que recibe el daño, quien pueda decidir si el proceso debe continuar o no, y doy valor o doy mayor valor a la víctima absoluta, es decir, a la sociedad, para que se establezca penas ejemplificadoras cuando nosotros ya no tenemos el sistema de retribución de la pena como un sistema aceptable, porque no buscamos decir, mira, si haces eso, se te sanciona de esta manera, sino lo que buscamos es la aplicación de una pena, pero como un medio de rehabilitación, tendiente a aquello, a un sistema de reinserción social, pero la reinserción social se sale o se logra no cuando nosotros en las cárceles perfeccionamos al delincuente, sino cuando en las cárceles buscamos readecuar esa conducta para entender que la persona está apta a poder ser reinsertado socialmente y poder ser un ente productivo. O sea, hay tantas cosas que discutir, ¿no? Permítame, y mil disculpas que me fui ahí a algunos temas y que más que certezas generé dudas, pero de eso se trata el derecho. Eso es mi doctor. No sé si es que tenemos algo más, alguna duda, inquietud más. Mañana pasamos a revisar el tema de tipos penales, ¿no? Ojalá. Doctor, claro. Doctor, buenas noches, compañeros. Precisamente, no sé si es que podría un poquito acotar a su exposición anterior. Yo tengo ahí algunas precisiones que hacer respecto al tema legislativo. Como conocemos en nuestro país, y bueno, creo que en la mayoría de países, el legislativo es parte, ¿no es cierto?, de una elección en la que existen, sobre todo en nuestro país, mucho más marcadas bancadas políticas. Y por lo tanto, muchas veces las reformas de la ley no van encaminadas a la necesidad o el desarrollo de la sociedad, sino únicamente obedecen a una cuestión política. Sin mayor análisis lo hacen así. Mi cuestionamiento es en el siguiente sentido. El artículo 201 de la Constitución de la República, me parece, si es que no estoy mal, habla sobre el sistema de rehabilitación social en el Ecuador y dice que la finalidad del sistema de rehabilitación social en el Ecuador tiene como fundamental objetivo la reinserción de la persona que ha sido ya sentenciada por una conducta penal y que se reinserte a la sociedad. Sin embargo, en las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 698, respecto al régimen semiabierto, se aumenta un inciso al artículo. Antes de eso, el régimen semiabierto, bueno, va de un régimen cerrado al semiabierto y al abierto hasta obtener la libertad total. Con la finalidad de que esta persona primero tiene una meta resocializadora de la pena y sobre todo con la finalidad de que esta persona
salga a la sociedad, se reinserte y pueda ser laboralmente activo. Sin embargo, los problemas de la rehabilitación social en el Ecuador, como conocemos entre los últimos eventos, han sido muchísimos, muy grave, incluso pienso yo que hasta de alguna manera tendrá una responsabilidad internacional, incluso el Ecuador, por la falta de políticas en los centros de rehabilitación que permitan la rehabilitación social. Entonces, sin más, la reforma del artículo 698, que antes estaba permitido para todo tipo de delitos, ahora nos da un número X de delitos o de tipos penales, perdón, no sé si el legislador los consideró más severos, más graves, de alguna manera están los delitos que fueron sancionados aparentemente con el gobierno anterior, sin que yo defienda ninguno de los gobiernos, sino más bien desde el punto de vista jurídico. Entonces, de acuerdo a lo que dispone el artículo 11.8 de la Constitución de la República, para mí es allí una regresión de derechos, porque aquí se les limita el acceso al régimen semiabierto a determinadas personas que fueron sentenciadas por determinados tipos penales. Yo he revisado en el tema legislativo si es que ha habido algún análisis respecto a por qué esos delitos, por qué en los casos, por ejemplo, hay tráfico de drogas, me parece que es en alta y gran escala, me parece que hay delitos sexuales, peculado, cohecho. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento del legislativo para hacer esta norma? A mi criterio, y de lo que he revisado, era como una aparente lucha antidelincuencial sobre el aumento de la delincuencia, pero en sí, revisado porque he hecho alguna investigación sobre el tema, no hay o sea, se disfraza esta aparente lucha antidelincuencial con simplemente el endurecimiento en algunos casos de penas y en este caso una regresividad de los derechos de las personas sentenciadas que lejos de arreglar o de mejorar o de superar los problemas de la rehabilitación social, los van a acrecentar porque ya existen hacinamientos, como conocemos, y no hay una verdadera rehabilitación. Entonces lo que van a hacer es que las cárceles van a seguir aumentando el número de personas que se encuentran en estos centros y que ya no van a poder acceder a este beneficio. Esa sería más bien mi consulta, doctor. ¿Cuál es su criterio al respecto? Yo sí creo que tiene mucho que ver con las reformas en las leyes que aparentemente tienen una supuesta seguridad ciudadana y luchar contra la delincuencia, sin embargo, en el fondo no tienen ningún análisis técnico. Perfecto. Yo le agradezco mucho esa pregunta, doctora, y le agradezco en función de varias circunstancias, ¿no? Porque no hay que ser muy preparado por efectos de poder apreciar y sobre todo concluir que bajo el orden constitucional vigente son claros y perentorios los mandatos jurídicos de protección para las personas privadas de libertad, pero que todo ello no es más que letra muerta, puesto que se torna en algo evidente respecto a que en el Ecuador existe un estado de cosas contrario a la Constitución. Siendo esta la razón por la que debe suponerse también que las prescripciones del Código Orgánico Integral Penal, libro 3 de los tratados y acuerdos internacionales existentes acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. De hecho, pero esto no se dice de gana, sino básicamente por las condiciones de vida en las cárceles. Estas condiciones de vida definitivamente, ya no solo por una persona, sino por muchas, se determina que evidencian una vulneración respecto al derecho de los penados y de las personas, de sus familias en general. Es necesario manifestar que nadie que haya purgado una pena se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado o que le ha encomendado el Estado al sistema SNAI. Pues por el contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el denominador común acerca de que las cárceles son escuelas de crimen, generadores de ocio, violencia y corrupción.
aquello lógicamente se sustenta en el hecho de que mientras menos moleste, por ejemplo, el PPL, la persona va a ser aceptada dentro de un sistema penitenciario de mejor manera, ya que a nadie le conviene en este caso que una persona privada de libertad por la consideración o estereotipo que sufre pueda en este caso recuperar la libertad. La situación básica que se debe analizar aquí, doctora, es de que si nosotros estamos en una situación igual a la de Colombia, cuando no sé si es que usted brevemente nos indicó que ha hecho una investigación, específicamente en el 2004, la Corte Constitucional Colombiana estableció factores básicos para efectos de establecer si efectivamente existe un estado de regresión de derechos y sobre todo un tema de afectación estructural de un sistema penitenciario, y básicamente me parece que es lo que está suscitando aquí. Pero este concepto que tengo, que guardo, se establece en base pues, a una tabla de valorización, es decir, factores valorados por la Corte Constitucional Colombiana y que de hecho ya la Corte Constitucional Ecuatoriana, que por cierto cuando se refirió al tema de crisis carcelaria, de hacinamiento, lo único que hizo es copiar ciertas cosas de estas resoluciones de la legislación colombiana y determinó pues básicamente que para llegar a determinar si efectivamente se encontraban pues vulnerados los derechos de las personas privadas de libertad, tenían que analizarse varias circunstancias, como por ejemplo, lo resumido en esa sentencia. ¿Qué criterio tengo yo respecto a que se prohíba, en este caso, la prelibertad para personas, por ejemplo, que han cometido delitos de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, delitos de violación, delitos de corrupción? En definitiva, doctora, es el reproche social que nosotros merecemos, ¿no? Que nosotros generamos supuestamente, porque el legislador acoge o genera leyes. Yo estoy muy de acuerdo con usted, genera leyes no porque sean estrictamente necesarias, sino porque la Asamblea se ha vuelto en un sistema clientelar que lo único que busca es generar leyes que parecen públicamente aceptables, pero que en el fondo lo único que hacen es ahondar un problema grande, que es en este caso la crisis penitenciaria. Hay muchas personas, por no decirlo casi la mayor parte, que están presas por delitos de drogas y que hacinan las cárceles. Pero ahora la pregunta es, si es que ya no pueden sujetarse al beneficio penitenciario y solo con el 60% este hacinamiento era grande, ahora ¿qué hace usted con penas íntegras y con todas esas personas privadas de libertad viviendo en verdaderos espacios físicos inaceptables para su existencia, pero que por el hecho de haber cometido un error, pues nosotros creemos que es correcto? Tendríamos que pasar a ver si es que el sistema penitenciario es capaz de soportar esta apreciación del legislador cuando la realidad del Estado es otra. Yo creo que no estamos preparados para esa reforma legal, pero tampoco estábamos preparados para una reacción menor por parte del legislativo cuando la concepción o credibilidad de la misma no tenía mayor efecto, pero con esta aplicación de la reforma, cuando nosotros comenzamos a entender que por fin el legislador hizo algo bien, cuando un violador ya no puede volver a salir nunca más de la cárcel, es lo correcto. Entonces tendremos que retrotraer nuestro pensamiento y pensar si es que nos hemos vuelto tan retrógradas dentro de una posición, una característica de pensamiento jurídico, y comenzamos a tornar aceptable el hecho de que la persona que cometa un error o una conducta inaceptable ya no puede ser rehabilitada, sino simplemente debe ser dilapidada, le debemos matar, debe morir. Entonces les pregunto a todos los que estamos interviniendo aquí, ¿acaso que nosotros hemos perdido la concepción, o como juristas que somos, hemos perdido ese hilo de conducción de entender que el derecho penal no es un derecho penal de acto, sino de autor? Pero es un derecho penal de acto y no de autor. Es un derecho penal que sanciona la conducta, no a la persona. Pero si nosotros encerramos de por vida a una persona, ¿qué estamos sancionando? ¿La conducta? ¿O estamos retrotrayendo nuestro criterio a que la persona que comete un error, sea cual fuera, ya no puede volver a la sociedad? Recuerden ustedes, distinguidos compañeros, que alguien ya dijo, ¿no? La cárcel se constituye en un verdadero cementerio de gente viva, que no existe mucha diferenciación cuando nosotros nos ponemos a entender. El muerto
por su naturaleza, no puede salir del hueco en el que se encuentra. Y si sale, lo único que sale es para que dé pena al resto, pobrecito se murió. Ahora, el preso, cuando está preso, le sucede lo mismo. No puede salir de donde está. ¿Por qué? Porque un sistema clientelar, legislativo, ya no le permite acceder a un derecho propio. Y el rato que sale, lo único que es víctima de estigmatización, y estigmatización le provoca de que no quiera salir. Por esa razón es bien concebido que la cárcel se constituye en un verdadero cementerio de gente viva. Ese es mi criterio. Yo les agradezco. Gracias, doctor. Yo les agradezco mucho por la atención. Mañana, por favor, vamos a continuar básicamente con esta ponencia. Básicamente nos vamos a referir al tema al tema legislativo en el derecho penal, porque la doctora había abordado un tema importante, el análisis de la técnica legislativa en derecho penal, es el tema con el que continuaremos mañana, y vayamos fortaleciendo estas pequeñas bases que me parece que son fundamentales para efectos de abordar en sí el tema propio que es el atinente a los tipos penales. No sé si le puedo interrumpir con una inquietud. Claro que sí, diga. Había manifestado hace poco que el limitar el régimen semiabierto a diferentes tipos penales es, de una u otra manera, se está atentando también contra el delincuente, contra los individuos, que no se está atendiendo a una rehabilitación. Pero una situación similar ocurre también con aquellos delitos que se siguen en ausencia y que solamente están representados por el abogado. Yo siento que en esas circunstancias también se está limitando el derecho a la defensa, porque si bien está el abogado, no está la persona físicamente ahí, y quien conoce al pormenor, si se quiere, del asunto en que le están involucrando, es esa persona. Y no está el abogado juntos con esa persona, sino solamente a distancia, si se quiere, esa situación. Ahora, y me van a decir, bueno, entonces, ¿por qué la persona no viene? Lamentablemente, yo pienso que también muchos de ellos no están aquí porque la administración penal simplemente establece órdenes de detención sabiendo que esa debería ser la última instancia. Sin embargo, se dan ese tipo de cosas, entonces a nadie le gustaría estar preso y defenderse en esas circunstancias estando preso. Entonces, esa drasticidad, si se quiere, de la administración penal en no tomar en cuenta de que el hecho de estar detenido debería ser solamente en un caso de excepción última. Sin embargo, ese es un procedimiento muy generalizado y hace que las personas involucradas en este tipo de delitos no estén presentes en el momento del proceso como tal. Sí, perfecto, doctora. Es importantísimo lo que usted acaba de decir, enriquecedor al 100%. Yo diría más bien que nosotros deberíamos acoger lo que dice la legislación francesa en derecho penal. Básicamente el problema no estaría en juzgar a la persona en ausencia, sino más bien en establecer las garantías lógicas para aplacar esta violación momentánea para la consecución de una sentencia. Resulta que en Francia, en el sistema anglosajón, cuando se permite el que se sentencien a las personas en ausencia, ¿sí? Pero resulta que cuando la persona es aprehendida, recién desde el momento en que se la aprende, nace para sí el derecho de poder interponer los recursos correspondientes. Es decir, se garantiza el derecho a que pueda intervenir directamente en la causa si en la primera etapa no lo haya hecho. En pocas, lo que quiero decir es de que lo que falta en el Ecuador es una estructuración adecuada y un reconocimiento expreso de los derechos propiamente dichos y no la vulneración continua de los mismos. Por esas razones que somos sancionados comúnmente por un montón de cosas. Ahora, mi distinguida doctora, el tema de la prisión preventiva dentro del sistema ecuatoriano con la reforma que sufrió el Código Orgánico Integral Penal, la última, ya se dice, ¿no? Ya se establece una nueva conceptualización
de la forma en la que se debe ordenar prisión preventiva y en la motivación que debe tener el juez. Sobre todo exige también que el fiscal motive su pedido, pero la motivación del pedido ya no es pues una situación retórica, una situación mecánica, sino que él debe justificar básicamente para poder llegar a la prisión preventiva que los 5 primeros elementos previstos en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al proceso. Ahora la pregunta es, ¿el fiscal hace eso? No lo hace, sigue con que no se cumplen que se cumplen los 4 requisitos del 534 y con eso es suficiente. Sin embargo, esta falta de motivación fiscal, ¿cómo es subsanada por el juez? Lastimosamente. Y muy a pesar de quien sea, tengo que decir, los jueces actualmente se han convertido en un elemento servil de la fiscalía, permitiendo la vigencia de un estado de policía, y este estado de policía lo único que nos torna es de que los ciudadanos cada vez nos sintamos menos protegidos, ya que en la actualidad la persona que está sumida en un proceso penal tiene que ir viendo la forma de adecuarse dentro de la cárcel porque derechos no existen. Es lo que tengo que decir. Muy bien. Creo que ha sido muy enriquecedor toda esta charla. Ojalá podamos ser más proactivos con el resto de compañeros y les agradezco por la atención de esta noche, ¿no? Que tengan una muy buena noche. Gracias, hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana con todos. Hasta mañana, compañeros. Gracias, doctor, muy amable. Mañana Hasta mañana, con todos. doctor. Pase bien. Hasta mañana, profesor.